no evoluciona favorablemente. Sabemos que las neumonías son de resorte, digamos, antiinfeccioso, o sea, con fármacos antibióticos, pero que si no se emplean correctamente se pueden complicar. Los abscesos de pulmón, por ejemplo, son muy frecuentes, y el absceso puede llegar a licuar con la necrosis olfativa todo el pulmón, y eso ya solamente el toilet quirúrgico puede solucionar eso. Y dentro de las patologías no de resorte no clínico están los tumores. El cáncer de pulmón es extremadamente frecuente de ver. No todos los casos están asociados al tabaquismo. Hay muchos casos de mujeres, por ejemplo, que no están asociados al tabaquismo, y eso mucho se estuvo investigando. Se cree que es de base genética, pero todavía no se pudo establecer una relación, digamos, clara al respecto. Bueno, y comenzamos viendo primeramente la patología no tumoral, y ahí hablamos de un grupo de patologías englobadas dentro de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Dentro de esa entidad clínica, el EPOC, hay varios elementos. Por ejemplo, uno es el enfisema pulmonar, que es lo que estamos viendo acá. También está la bronquitis crónica, es otro, y el asma crónico persistente o asma en cuadro asmático grave, ¿verdad? Que son distintas manifestaciones clínicas. Y el EPOC sería una forma conjunta final. Bueno, acá lo que estamos viendo, bueno, ustedes, es en pulmón macroscópicamente, primeramente la panorámica y después ven más de cerca. Y lo que llama la atención, como ven ustedes, es el agrandamiento de los espacios aéreos, ¿sí? Porque el pulmón normal, esto es parénquima normal, el pulmón normal tiene ese aspecto espongiforme, es como una esponja, se comporta como una esponja. Cuando ustedes el pulmón reciben y fijan el formol se mete dentro de estos espacios como una verdadera esponja. Pero como ven acá, estos espacios aéreos son mayores a lo que vemos acá, porque acá hay justamente un agrandamiento anormal de los espacios aéreos, es decir, hay un enfisema. La definición de enfisema dice que es un agrandamiento anormal de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales. Esa es la definición correcta, que incluye inclusive a la fisiopatología, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a ver esos bronquiolos terminales en la macroscopía, eso es imposible, ¿verdad? En la macroscopía lo que vamos a ver son estos espacios aéreos agrandados, y en este caso, que es el enfisema centroacinar, está rodeado por parénquima sano, ¿sí? O sea, cuando vemos espacios aéreos agrandados rodeados por parénquima espongiforme sano, ese es el enfisema centroacinar o centrolobular. Lo mismo acá, estos son los espacios aéreos y esto es el parénquima sano, es lo que está alrededor de esos espacios aéreos, ¿verdad? También un enfisema centroacinar o centrolobular, como se le llama, ¿sí? A veces el parénquima sano es muy escaso, por eso es que se lo ve de cerca, digamos, para analizar la presencia de ese parénquima sano espongiforme alrededor de los espacios aéreos dilatados, ¿sí? Y la principal causa de esto por lejos es el tabaquismo. El tabaquismo es una causa extremadamente frecuente de este tipo de enfisema, ¿verdad? Y es muy frecuente verlo asociado a este pigmento, ese es el pigmento tabáquico, esa coloración oscura que tiene el resto del parénquima es porque está lleno de pigmento tabáquico justamente, ¿verdad? El alquitrán se impregna en los pulmones y le da ese color característico a los pulmones, ¿verdad? Como ven ustedes acá, las lesiones son múltiples y además son difusas, comprometen varias zonas del parénquima, no solamente algunas zonas, algunos lóbulos, ¿sí? Característico también del enfisema centroacinar o centrolobular. Como habíamos dicho, nosotros no vamos a ver ese lobulillo perfectamente distribuido en la macro, pero tenemos que hacernos, digamos, una idea de cómo es el lobulillo. Y acá tenemos, fíjense, también es un enfisema, también hay un agrandamiento anormal de los espacios aéreos, pero fíjense que acá no hay parénquima sano, ¿verdad? Esto sí es normal, todo lo que es en la zona superior del lóbulo, esto es parénquima normal, pero desde la mitad para abajo hay un agrandamiento aéreo, un agrandamiento de los espacios aéreos tipo enfisematoso. Y ese agrandamiento no tiene parénquima sano,
alrededor de las áreas de enfisema, porque este es otro patrón de enfisema que se llama enfisema panacinar o panlobulillar, para que este no está asociado al tabaquismo, esto está asociado a una causa genética del déficit de alfa-1-antitrypsina, tiene una patología totalmente diferente. Y la distribución también, ahora suele ser en las zonas más basales de los lobos. No hay que confundir los vasos sanguíneos pulmonares con las áreas enfisematosas, porque los vasos, ustedes ya conocen, tienen esa distribución, ese aspecto redondeado, etc. O sea, no confundir los vasos con las áreas enfisematosas, ¿sí? Y siempre comparar con alguna área normal de parénquima pulmonar, como vemos acá, ven, siempre, siempre hay alguna parte de pulmón remanente para comparar, ¿verdad? Bueno, casi siempre realmente, porque también están los pulmones que están afectados en su totalidad, sobre todo los pacientes que tienen algún tipo de neumopatías laborales, por ejemplo, los pacientes que sufren de antracosis de varios años de evolución, son ya antracosis complicadas o crónicas, entonces siempre hay excepciones dentro de lo que es la evolución de la patología pulmonar, pero casi siempre podemos comparar eso. Y además, fíjense, la coloración también, esto es un corte histológico, pero tiene esa impregnación de plata, por eso tiene ese color oscuro característico, ¿sí? Eso también se usa bastante porque contrasta con el fondo. El fondo es blanco transparente y el parénquima se tiñe de color dorado, marrón dorado, entonces se usa mucho para, se usa mucho, ¿verdad?, para interpretar estas piezas macroscópicas y también microscópicas. Muy bien. Y fíjense, acá vemos en la biopsia lo que estuvimos viendo hace rato, ¿verdad? Toda esta zona debería tener tabiques alveolares como estos, ¿verdad? Un alveolo normal, estos son alveolos normales. Acá deberían haber tabiques alveolares, pero ¿qué pasó? Se destruyeron. ¿Por qué? Porque es un enfisema, ¿verdad? Así es como se ve en la microscopía. El enfisema es la destrucción de los tabiques, o sea, ese agrandamiento de los espacios aéreos ocurre porque hay destrucción de los tabiques alveolares. Lo mismo acá. Acá deberían haber más tabiques, no hay tabiques alveolares porque se destruyeron. Y esa destrucción enfisematosa de los tabiques alveolares es completamente irreversible, ¿sí? Porque ustedes saben que no se pueden reparar o no se pueden regenerar los tabiques pulmonares. Eso es algo totalmente imposible. Ya nacemos con nuestro parénquima pulmonar disponible. Sí ocurre en los neonatos que se van expandiendo alveolos que estaban inicialmente cerrados, pero esos ya son alveolos que se formaron ya normalmente durante el desarrollo embrionario, no son alveolos nuevos, ¿verdad? Entonces, cuando se destruye el parénquima a expensas de los tabiques alveolares, eso ya es totalmente irreversible. Entonces, este es un enfisema pulmonar también, que sabemos por la destrucción marcada de los tabiques alveolares. Acá tampoco no hay tabiques. Hay un tabique acá finito, el resto ha desaparecido. Acá también se nota luego cómo se rompieron y quedan estos espacios aplanados gigantescos. ¿Verdad? Esto no pueden decir que es un saco alveolar, por ejemplo, porque los sacos alveolares tienen múltiples alveolos en su periferia. Acá no vemos alveolos. Acá vemos que hay destrucción, se desaparecieron los alveolos, está todo aplanado. Entonces es enfisema pulmonar. Bueno, y en esta imagen vemos un proceso diferente al anterior porque tenemos dos regiones en esta imagen. Tenemos esta región hacia la mitad superior, digamos, y tenemos esta región hacia la mitad inferior, ¿sí? Y la patología se encuentra justamente en esta mitad inferior, ¿sí? Acá vemos los alveolos, si bien hay algunas células inflamatorias en la luz, porque hay una neumonía probablemente, los tabiques están indemnes, no están rotos. Pero acá, si ustedes se dan cuenta, en esta zona de la imagen, los tabiques están como comprimidos, ¿verdad? Es como si alguna causa, alguna etiología de afuera, externa, haya comprimido el parénquima pulmonar y haya colapsado los tabiques alveolares. Eso es lo que se ve acá, ¿sí? Y muchos de estos tabiques, cuando se comprimieron o colapsaron, se adosaron unos a otros, y cuando se adosan, generalmente lo que se forman son estas membranas, unas membranas eosinófilas que ya son totalmente irreversibles. O sea, cuando se adosa y se fibrosan entre sí los tabiques,
eso ya es irreversible, ¿sí? Entonces, esto que está acá corresponde a una atelectasia. ¿Qué es la atelectasia? Es el colapso del parénquima pulmonar, ¿sí? En la atelectasia lo que ocurre es que una causa puede ser una causa externa, puede ser un tumor, puede ser un líquido que esté ocupando la cavidad pleural, o un tumor de otro órgano, podría ser un tumor metastásico en un ganglio, por ejemplo, del ilio pulmonar, comprime el parénquima pulmonar y al comprimirlo colapsa las luces alveolares y eso genera la atelectasia, ¿verdad? También pueden ocurrir en los asmáticos muy severos, a veces se forman tapones de moco en las luces bronquiales de los bronquios mayores y entonces toda esa zona del parénquima no puede recibir aire y entonces también en ese caso colapsa, ¿verdad? Porque hay varios tipos de atelectasia, puede ser atelectasia por resorción, que es cuando se bloquea el drenaje aire del bronquio, atelectasia por compresión, etcétera. Entonces depende de la patogenia. Pero igualmente la imagen es la misma, es decir, observamos el colapso del parénquima pulmonar, o sea, el colapso de los alveolos disminuyen sus luces, se acercan unos a otros y colapsan, ¿sí? Esto si es que no se soluciona la causa y si es que se forman gran cantidad de estas membranas eosinófilas o membranas hialinas, esto ya es totalmente irreversible, ¿verdad? Por eso es que la atelectasia se debe prontamente solucionar. De hecho, cuando se hacen los estudios de imágenes, también clínicos del paciente, si es que se identifica la atelectasia y la causa de la misma, rápidamente hay que revertirlo para no perder parénquima pulmonar. Porque si se pierde parénquima, como habíamos dicho, eso ya no se regenera más. Bien, después acá estamos viendo una biopsia, esto no es pulmón, pero es un órgano de la vía respiratoria, es una biopsia de pared bronquial, fíjense acá vemos epitelio respiratorio, acá hay células caliciformes, esto es lámina propia, que sí tiene, ¿verdad?, una gran cantidad de células inflamatorias tipo mononucleares, músculo liso, y acá abajo en la submucosa una cantidad muy exuberante de células, de glándulas mixtas, ¿verdad? Esto es seroso, esto es mucoso. Pero fíjense, está marcadamente aumentado el número de estas glándulas de secreción y el espacio que ocupa, el grosor que ocupa en la pared es muy considerable. Fíjense, en este campo, si medimos el grosor de acá a acá, de la capa de glándulas, es prácticamente el mismo grosor que el resto del epitelio y el tejido conectivo que está arriba. O sea que es muy exuberante la cantidad de glándulas que estamos viendo, ¿sí? Aparte de eso, ven el infiltrado inflamatorio mononuclear, también el tejido conectivo adyacente a las glándulas. Y acá aparece el cartílago, porque el cartílago no tiene alteraciones, ¿verdad? O sea, llega hasta la zona de las glándulas nada más la alteración. Y si vemos las células inflamatorias mononucleares, linfocitos, se van metiendo también entre el epitelio, ¿sí? El epitelio bronquial. Pero fíjense cómo se mantienen todavía las capas histológicas de la pared bronquial, porque esta es una bronquitis crónica, ¿sí? Además dice que es un paciente que tiene todo, catarro, expectoración, 4 meses de duración, o sea, es una bronquitis crónica. Estos pacientes, si es que no realizan correctamente su tratamiento, pueden complicarse, por ejemplo, con una infección y posterior necrosis de la pared bronquial. Pero eso ya sería una complicación, ¿verdad? Eso hablamos ya de una bronquiectasia, ¿verdad? Cuando se necrosa parte de la pared bronquial por proceso inflamatorio infeccioso, eso es una bronquiectasia. Esto todavía es una bronquitis, vemos todavía inflamación de la pared, se mantienen las capas histológicas de la pared, entonces sigue siendo una bronquitis crónica. Pero deben tratarse las bronquitis crónicas para que no evolucionen de forma tórpida y comprometan más. Esto sí ya es una forma, digamos, más evolucionada. Si a ese mismo paciente no se le trataba correctamente, sus secreciones no se hacían mover, o sea, no se aspiraban sus secreciones en la vía respiratoria y no se usaban antibióticos, ocurre esto, ¿verdad? Estas son múltiples luces bronquiales que ya se encuentran dilatadas
y reemplazadas por este material blanquecino amarillento que es pus. ¿Sí? Estas son bronquios, pero cuya pared ya se necrosaron, se inflamaron primeramente y después se necrosaron y formaron pus. Y a eso se le llama ya bronquiectasias. ¿Sí? Bronquiectasias. Todas estas imágenes que son luces bronquiales dilatadas, esas son bronquiectasias. No hay que confundir con el enfisema, porque el enfisema, habíamos visto, son espacios aéreos dilatados y que están delimitados, digamos, por los alveolos, pero estos no son alveolos. Estas son vías aéreas grandes, son bronquios cuya pared se inflamó y se necrosó. Entonces no es lo mismo la imagen que vimos hace rato del enfisema que las bronquiectasias. Esto es algo mucho más burdo, más grande, macroscópicamente, y también en la micro, ahora vemos la necrosis en la pared bronquial. Y esta zona del parénquima pulmonar que vemos acá, que tiene ese color amarillento, eso es área de consolidación pulmonar. O sea, ya está haciendo también una neumonía aparte de la bronquiectasia. Esto es parénquima normal, esto espongiforme, y acá es donde está comenzando a hacer también la neumonía. La neumonía es cuando se inflama el parénquima pulmonar, o sea, en las luces alveolares hay células inflamatorias, eso es neumonía. Generalmente son polimorfonucleares los que vemos dependiendo de la etapa de la neumonía. Pero esto no es neumonía, esto es una bronquiectasia, o sea, el diagnóstico final es una bronquiectasia. ¿Por qué? Porque es lo que predomina en la imagen macroscópica, ¿sí? No hace falta ponerle flecha porque digamos, el diagnóstico final, lo que predomina en la imagen es una bronquiectasia. Y esta es la biopsia justamente del caso anterior que habíamos visto. Fíjense cómo esto era antes la pared bronquial. Esto era la luz bronquial. Acá hay algún resto de epitelio respiratorio que se va deshilachando, se va deflecando hacia la luz. ¿Y qué le pasó a la pared bronquial? Está totalmente necrosada, ¿verdad? Es una necrosis de tipo coagulativa, ¿sí? ¿Qué le pasó a la pared bronquial? Fue, digamos, reemplazada por este material inflamatorio necrótico. Acá vemos más de cerca, ¿sí? En algunos campos hay más mononucleares, en otros campos vemos un poco más de polimorfonucleares, pero digamos, el criterio más importante es que se necrosó la pared bronquial. Y eso es lo que justamente le caracteriza a las bronquiectasias, ¿sí? Acá vemos un poco de alveolo, o sea, acá hay parénquima pulmonar, alveolo, y esto era el bronquio que está totalmente necrosado, ¿sí? Acá hay un poco de resto de epitelio respiratorio, pero el resto ya no se ve más ni epitelio, no se ve músculo liso, no se ve más glándula, porque eso se necrosó completamente. Este material necrótico se vacía en la luz acá y se puede expectorar. Por eso es que este material cuando se expulsa por vía aérea es fétido. Cuando es fétido y purulento, ahora mucopurulento, ya indica de que esa bronquitis crónica probablemente ya se complicó con unas bronquiectasias. Y las bronquiectasias son bastante severas porque ni siquiera ya los antibióticos muchas veces no logran cesar esa infección y esa inflamación. Muchas veces hace falta hacer toilet quirúrgico o directamente las neumonectomías, o sea, se estirpa el pulmón enfermo o el segmento enfermo, porque eso es una bolsa de pus, digamos, se vuelve ya innecesario mantener eso dentro del paciente. Entonces, por eso es que vemos las piezas macroscópicas en neumonectomía de los pulmones que se estirpan por esas causas, ¿sí? Entonces, son unas bronquiectasias. Bueno, y fíjense acá, es una lesión bronquial en un paciente anciano, historia de neumopatías a repetición. Acá vemos el epitelio respiratorio, está intacto todavía. Vemos mucha inflamación crónica acá, ¿verdad? Linfocitos mononucleares. Acá sí ya está comenzando a aparecer algún signo, ¿verdad? De un proceso inflamatorio más intenso, digamos. Se está empezando a agudizar algunos neutrófilos por ahí, pero se mantiene todavía la organización de la pared bronquial, ¿sí? Entonces es todavía una bronquitis crónica, ¿sí? Acá aparece un vaso. Estos son conductos excretores de glándulas que van volcando a la luz la secreción, ¿verdad? Entonces sigue siendo todavía una bronquitis crónica, pero
probablemente si se deja evolucionar, esto puede irse después hacia una bronquiectasia, ¿verdad? Justamente estos casos se biopsian porque los pacientes no responden bien al tratamiento antibiótico. O sea, muchas veces se sospecha de que podría haber alguna malignidad en esa zona, por eso se biopsia, ¿verdad? Pero resulta ser proceso inflamatorio que se busca la forma de tratar, ¿verdad? Se usa de repente corticoide o se rotan los antibióticos, etcétera. Eso ya varía según el enfoque terapéutico. Pero por eso se biopsian estos materiales, ¿verdad? Bueno, y fíjense acá vemos más imágenes de las bronquiectasias. Fíjense que estas son luces bronquiales. Las paredes de las luces bronquiales parecen, digamos, engrosadas, pero realmente lo que ocurrió fue que la pared se reemplazó por el tejido necrótico que vimos hace rato, ¿verdad? Por eso tiene ese color blanquecino la luz bronquial, ¿verdad? Esta es una luz bronquial normal, así debería ser la pared bronquial, es milimétrico de su espesor, finito. Y esto tiene el engrosamiento de la pared bronquial, pero a expensas de ese tejido amarillento, veía amarillento, que es característico, ¿verdad?, de las bronquiectasias. ¿Sí? Son muchas bronquiectasias. Esto, por ejemplo, es una segmentectomía pulmonar. Se sacó todo el pulmón, se sacó un segmento, generalmente el segmento más comprometido por la patología, que es lo que les había dicho, ¿verdad? Si es que no se extirpa eso, puede ser un foco infeccioso mucho más severo más adelante, ¿verdad? Y acá, fíjense, acá sí vemos los espacios aéreos dilatados, ¿ven? Ustedes, estos sí son lesiones de tipo enfisematoso. Todo esto sí es enfisematoso. Ven que no hay engrosamiento de la pared porque no son luces bronquiales, ¿verdad? Son espacios aéreos dilatados, o sea, eran alveolos que aumentaron su tamaño y se dilataron. Y acá sí hay una lesión blanquecina. Esto probablemente sea un foco de fibrosis pulmonar previa. Puede ser que el paciente haya tenido alguna neumopatía, alguna neumoconiosis. Podría ser, por ejemplo, que haya tenido alguna fibrosis en esa zona. También puede ser algún foco de algún granuloma tuberculoso que haya quedado ahí, ¿verdad? Pero ven la diferencia entre el patrón del enfisema versus la bronquiectasia. Además, esto es parénquima sano. ¿Ven? Parénquima sano. Cuando vemos así una lesión diferente al área enfisematosa, hay un tipo de enfisema, se llama paraseptal, que es el que podría, digamos, asociarse a un área patológica en el pulmón, o sea, en el mismo paciente, ¿sí? Porque el enfisema centroacinar no tiene que tener ninguna lesión asociada, para llamarle como tal, mientras que si hay alguna otra lesión, alguna fibrosis, alguna cicatrización asociada al enfisema, entonces ya hablamos del otro tipo que es el paraseptal, por ejemplo. Bien, después seguimos viendo otros casos de patología pulmonar. Fíjense acá, esto es lo que les había dicho, muy frecuente de ver en la práctica clínica. A esto se le llama condensación del pulmón o síndrome de condensación. ¿Qué es el síndrome de condensación? En este caso, un lóbulo. Todo el lóbulo se encuentra condensado. ¿Qué es condensado? Es cuando su parénquima, o sea, los alveolos, es ocupado por material inflamatorio que va variando, ¿verdad?, en intensidad. Puede tener también luego salida de eritrocitos a las luces alveolares y eso le da este color pardo rojizo característico. ¿Sí? Cuando la neumonía afecta a un lóbulo, se le llama neumonía lobar. ¿Sí? Este lóbulo, por ejemplo, no está afectado, acá tampoco, pero este sí, la neumonía lobar. Y las neumonías lobares van evolucionando por 4 etapas, ¿sí? Que son la etapa congestiva, después viene la etapa de hepatización roja, que es esta justamente, después viene la hepatización gris y finalmente la etapa resolutiva o de curación. ¿Sí? En la hepatización roja, el lóbulo condensado toma un color y un aspecto similar al hígado, por eso se le llama justamente hepatización roja. ¿Verdad? Se le parece bastante al aspecto de un hígado. ¿Verdad? Y en la hepatización gris vemos cómo el lóbulo va cambiando de color, sobre todo se vuelve más blanquecino, no tanto rojizo o paro rojizo,
porque en la luz alveolar se acumula fibrina. Porque recuerden ustedes que todo lo que vemos en la macroscopía tiene que ver con la microscopía. O dicho de otra forma, todos los cambios que experimenta el órgano a nivel microscópico se traducen en un aspecto macroscópico, ¿sí? Y eso se correlaciona con la patogenia, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos una biopsia de pulmón. Sabemos que es pulmón porque acá tenemos los tabiques alveolares. Esto es patológico porque la luz alveolar está ocupada por células inflamatorias, gran cantidad de polimorfos nucleares neutrófilos. Ahí se ven, es un mar de polimorfos nucleares neutrófilos. Hay muchísimos, llenan toda la luz alveolar. Este alveolo también, de este también, de este también, de este también. Y fíjense, los vasos están muy congestivos en estos tabiques alveolares, súper congestivos están los tabiques, ¿sí? Y algunos eritrocitos han salido de los vasos de los tabiques alveolares y se encuentran dentro de las células inflamatorias, ¿sí? Bien, entonces a esta etapa le llamamos hepatización roja. Esta es una biopsia del caso anterior. El color rojo viene debido a que hay gran cantidad de eritrocitos en estos vasos congestivos y a que muchos estos eritrocitos también salen fuera de los vasos dentro de lo que es la luz alveolar, entre las células inflamatorias. Y el criterio de neumonía se basa en el hecho de que la luz alveolar está ocupado por células inflamatorias, ¿sí? Eso es muy importante. Siempre que ustedes vean células inflamatorias, polimorfos nucleares específicamente, dentro de las luces alveolares, eso es neumonía, ¿sí? Porque hay otros patrones de inflamación que vamos a ver más adelante, pero les voy a mostrar eso cuando lleguemos, ahora no les voy a confundir. Directamente dejamos que esto es una neumonía bacteriana. Las bacterias ingresan por vía aspirativa, por vía nasal, llegan hasta el parénquima, hasta los alveolos, y ahí producen su infección. Y ahí se produce la lucha, es decir, todos estos neutrófilos fueron reclutados de estos vasos y se inflama el parénquima, ¿sí? Obviamente esto es severo porque el aire no puede difundir a través de este proceso inflamatorio. Todos estos vasos ya no están funcionando, vamos a decir, o sea, el parénquima inflamado no puede participar de la hematosis, por eso es que es tan grave la neumonía. Esta es otra etapa de neumonía también, pero fíjense que acá es muy diferente la imagen, porque lo que predomina en las luces alveolares es este material eosinófilo de edema. Sí hay células inflamatorias, algunos polimorfos, algunos macrófagos, algunos linfocitos, pero es muy poca la cantidad de células inflamatorias que hay. Sí hay ya congestión de los tabiques alveolares, ¿sí? Pero el número, la cantidad de células inflamatorias es muy poca todavía, ¿sí? Entonces, esta es la primera etapa de la neumonía lobar, es la llamada etapa congestiva, es la que se está iniciando, digamos, la inflamación del parénquima pulmonar. De esta etapa congestiva pasa a la siguiente, que es la hepatización roja que vimos recién, en donde se llena de polimorfo y los eritrocitos ya salen hacia las luces alveolares. Y después viene la hepatización gris. En la hepatización gris se acumula fibrina en las luces alveolares. La fibrina tiene aspecto de fibras, ¿verdad? No es como un líquido. La fibrina tiene aspecto de fibra, pero además también los macrófagos van aumentando en la etapa de hepatización gris, ¿sí? Y en la resolución se resuelven todos los cambios, es decir, se elimina el agente etiológico y se reabsorbe el proceso inflamatorio intraalveolar. Siempre y cuando no se destruyan estos tabiques alveolares, la neumonía puede curarse sin daños. Pero si el tabique alveolar se destruye, entonces en ese caso ya hay lesión irreversible del parénquima pulmonar, ¿sí? Generalmente para que se destruya el tabique tiene que ser algo muy grave, por ejemplo, una complicación de la evolución, vamos a ver enseguida, o un absceso pulmonar. El absceso sí licua el parénquima, destruye los tabiques. Pero una neumonía común y corriente que se trata, por más severa que sea, si no rompe los tabiques, entonces puede digamos, resolverse.
Esta es otra macroscopía, pero fíjense acá, estas son las zonas de consolidación pulmonar, o sea, esas son las zonas inflamadas. Y esas zonas de consolidación están rodeadas por parénquima pulmonar normal. ¿Ven? Consolidación, parénquima pulmonar. Otras zonas de consolidación y parénquima pulmonar sano. ¿Sí? A este patrón en donde la consolidación pulmonar no afecta a todo el lóbulo se le llama bronconeumonía. ¿Sí? Es el otro patrón macroscópico. La neumonía tiene dos patrones macroscópicos, la neumonía lobar y la bronconeumonía. En la neumonía lobar todo el lóbulo se condensa de forma homogénea uniforme. Y en la bronconeumonía, que es hay áreas de consolidación pulmonar rodeados por áreas de parénquima sano, vamos a decir. Además, llama la atención en la bronconeumonía cómo las áreas de consolidación están asociadas a luces bronquiales, porque justamente se llama bronconeumonía esta entidad porque se inflama la pared del bronquio y también se inflama el parénquima pulmonar, ¿verdad? Entonces, por eso ven consolidación y ahí el bronquio como si fuera una continuación, digamos, del área inflamada, ¿verdad? Porque vamos a ver que en las luces bronquiales también hay inflamación aguda, ¿verdad? De ahí el patrón de bronconeumonía. Y acá esto es lo mismo que estamos viendo, esta es una reconstrucción, estas son las áreas de consolidación pulmonar, y rodeado por parénquima sano sin inflamación. Lo mismo acá, todas esas son áreas de consolidación rodeados por parénquima normal. Entonces el patrón es de la bronconeumonía. Sí, es un patrón macroscópico nada más. Y acá vemos justamente una luz bronquial lleno de células inflamatorias y vemos alveolos llenos de células inflamatorias polimorfonucleares y entonces se configura la bronconeumonía. O sea, se inflama el bronquio y también se inflama el parénquima pulmonar. Ahí ven los tabiques alveolares, no están rotos, sí tienen vasos congestivos, pero no están rotos los tabiques alveolares. Todos esos son alveolos llenos de polimorfonucleares. Entonces, esto en el contexto de una bronconeumonía. Estos son vasos sanguíneos, no confundir vasos sanguíneos pulmonares con lesiones, por ejemplo. ¿No? Eso no hay que confundir uno con otro. Y este es un patrón de lesión también de inflamación del parénquima pulmonar, pero distinto al anterior, porque lo que estábamos viendo recién, la bronconeumonía, la neumonía lobar, con las formas de evolución de la lobar, que es la hepatización la etapa congestiva, hepatización roja, gris y resolución, eso se ve asociado a las infecciones bacterianas. Generalmente es el neumococo, el Streptococcus pneumoniae, el que causa esas infecciones que vimos recién. Pero esta es una inflamación también del pulmón, pero causada por virus. Y fíjense en cuál componente del pulmón se encuentra la inflamación y de qué tipo es. Los alveolos están libres, ¿verdad? Los alveolos no tienen células inflamatorias, pero hay inflamación en el espesor del tabique alveolar. Y las células inflamatorias son de tipo mononuclear, linfocitos y plasmocitos. Y el infiltrado inflamatorio de los tabiques alveolares engrosa los tabiques alveolares, como ven ahí, ¿sí? Y no compromete las luces alveolares. O sea, la inflamación no sale de los tabiques, sino que se queda en el espesor del tabique, ¿sí? Entonces, estos son los casos de las llamadas neumonitis virales o neumonitis intersticiales. Se le cambia un poco, no se le llama neumonía, sino neumonitis. Podría ser también, ¿verdad?, una neumonía intersticial, ¿verdad? No estaría mal llamarle neumonía intersticial, pero simple neumonía no. Hay que decir de que la inflamación se encuentra sobre todo en el intersticio en los tabiques. Entonces, neumonía intersticial o neumonitis intersticial. Y es de causa viral, ¿verdad? Eso es categórico, ¿verdad? Virus de la influenza, parainfluenza, para los paramyxovirus. Y además tener en cuenta que es un paciente pediátrico de 5 años en donde las infecciones virales son muy frecuentes, ¿verdad? A veces también a las mononucleosis infecciosas se pueden asociar estas infecciones. Y suelen ser severas también desde el punto de vista hemodinámico porque al engrosarse el tabique por la inflamación, ven cómo el trayecto que tiene que recorrer, digamos, el aire para intercambiarse es mucho mayor, entonces no hay una correcta hematosis.
por más de que el paciente reciba oxígeno terapéutico exógeno, no va a poder, digamos, oxigenarse porque estos tabiques están muy engrosados y están inflamados. Entonces son pacientes graves, generalmente internados en cuidados intensivos estos pacientes, ¿verdad? Y las biopsias se hacen justamente para eso, para saber qué es lo que está produciendo el daño, para ver si esto es colágeno o no, ¿verdad? Si fuera colágeno sería otra patología, sería una patología fibrosante intersticial, cosa que acá no vemos. Acá es solamente infiltrado inflamatorio crónico en el intersticio, o sea, es una neumonía viral. Tiene todo su tratamiento, nosotros no vamos a hablar de su tratamiento, pero se le hacen justamente por eso las biopsias. Y esto es un caso que se ve muchísimo también en nuestro medio porque son pacientes que tienen inmunodepresión, casi siempre el tipo VIH-Sida. También son biopsias de parénquima pulmonar que se hacen con fines diagnósticos, llaman la atención. Esto es una luz alveolar. Toda la luz alveolar está ocupada por un material eosinófilo a claro, como ven ahí. Como a este se les llama imagen en pompas de jabón, que parecen como si fueran burbujas que ocupan las luces alveolares, pero realmente es un agente etiológico, ¿sí? Que es el Pneumocystis jirovecii, o también antes llamado Pneumocystis carinii, ¿verdad? Ahora Pneumocystis jirovecii. Lo que ocurre es que prácticamente todo su citoplasma no se colorea, solamente su núcleo se colorea muy débilmente y se le compara, ¿verdad?, con la imagen en pompas de jabón, ¿verdad? Tiene luego ese aspecto como si fueran burbujas, ocupan toda la luz alveolar y justamente produce cuadros severos porque ocupa toda la luz alveolar y esos alveolos no pueden participar correctamente de la hematosis, ¿verdad? Porque todo lo que ocupe la luz alveolar impide una correcta hematosis, intercambio gaseoso. Esto también, ¿verdad?, es un parásito, tiene también su tratamiento específico y las biopsias se hacen con esos fines, para hacer un tratamiento etiológico específico. También podemos ver, como muestra el esquema, células inflamatorias en los tabiques alveolares, ¿verdad?, de tipo mononuclear, linfocitos y plasmocitos. Pero a diferencia del anterior que vimos, el agente etiológico está dentro de la luz alveolar, ¿verdad?, cosa que no ocurre con las neumonitis virales. Las neumonitis virales no tienen estos agentes dentro de la luz alveolar. Bien, después vemos acá otra imagen. Fíjense, en la macro llama la atención áreas de consolidación irregulares también, rodeadas por área de parénquima sano. Y en la biopsia vemos bronquios llenos de células inflamatorias en la luz y parénquima pulmonar también con proceso inflamatorio. Entonces también es una bronconeumonía, ¿sí? Es muy frecuente en estas bronconeumonías que los bronquios grandes se inflamen y que la inflamación se encuentre en la luz, ¿sí? Esta inflamación no destruye el epitelio, ¿sí? Eso es muy importante mencionar. Se mantiene intacto el epitelio, ahí ven ustedes los cilios inclusive y todo, y si se resuelve correctamente, se reabsorbe correctamente todo el proceso inflamatorio y no se lesiona la pared. Las complicaciones, si se absceda, sí. Si se absceda, esto se necrosa todo y se forma un absceso de pulmón. El absceso, sí, ya habíamos dicho, es grave. Se tiene que hacer toalete quirúrgico o drenaje quirúrgico de los abscesos. Bueno, y esta es una complicación que puede ocurrir en las neumonías. Esta es una forma muy grave de complicación de neumonía, se llama neumonía organizativa criptogenética o NOC. La entidad está descrita muy bien en el libro de ustedes de Robin. Y lo que ocurre es que la luz alveolar es ocupada por bandas ya de colágeno. Esto es colágeno, o sea que es como se forma una verdadera cicatriz que ocupa las luces alveolares, como ven acá, y obviamente ese colágeno no se puede reabsorber, ¿verdad? Porque es una cicatriz, como una cicatriz, pero que se aloja dentro de las luces alveolares. Se llama neumonía organizativa criptogenética. Es muy severo porque todos los alveolos comprometidos quedan totalmente, digamos, fuera de uso, ¿verdad? Eso ya no se puede eso volver atrás y puede ir aumentando de tamaño, o sea, cada vez más alveolos se pueden colapsar y pueden ir fibrosando. Esto también se biopsia con el objetivo de ver la evolución de los pacientes. Bien. Después acá vemos otro pulmón
Pero acá tenemos un antecedente epidemiológico muy importante, que es de que el paciente es un cavador de pozos, es decir, que es un paciente que estuvo expuesto o podría haber estado expuesto, ¿verdad?, a minerales presentes en la tierra profunda, ¿verdad?, entre las piedras, como por ejemplo el sílice, ¿verdad?, que es toda la parte de arenas, etc. Y además tiene 70 años y tuvo varios tiempos de evolución, y vemos varios años de evolución, y vemos acá una lesión nodular bastante voluminosa, de coloración gris parduzca, ¿sí? En la zona cercana al ilio pulmonar. Vemos acá otra lesión no tan nodular, sino un poco más irregular, ¿sí? Y acá vemos, estas son áreas de consolidación también, ¿sí? Esto es normal, pero esta es la lesión que estamos viendo ahora, ¿verdad? Y esto nosotros biopsiamos y vemos esto. Vemos que es un nódulo constituido básicamente por colágeno, y en muchas zonas ese colágeno se encuentra hialinizado. Todo esto es colágeno hialinizado, ¿sí? Además, las bandas de colágeno se disponen de forma irregular o arremolinada, ¿sí? Y eso configura entonces lo que se llama un nódulo silicótico, o directamente una silicosis, que es una neumopatía que está encuadrada dentro de las neumopatías ocupacionales. Son patologías pulmonares en pacientes expuestos a distintos materiales, en este caso la sílice. Por eso es que todos los personales que trabajan en industrias, ¿verdad?, por ejemplo, areneras, o los que trozan piedras, o los que en las marmolerías, etcétera, deben tener protección en las vías aéreas, porque esos minerales, si se aspiran, llegan a nivel pulmonar, pueden desencadenar una silicosis. La silicosis como tal no es una patología tumoral, pero puede producir estos nódulos silicóticos, y esos nódulos silicóticos pueden eliminar, dañar una gran porción del parénquima pulmonar, ¿sí? Acá se ve los tabiques alveolares, nos ayuda a hacer el diagnóstico de pulmón, ¿sí? Entonces, nódulos silicóticos. Bien, después vemos otra patología ocupacional. Este es un paciente que trabaja en obras de construcción, ¿sí? Y acá en la macroscopía llama la atención la coloración negruzca del parénquima pulmonar, con algunas áreas blanquecinas irregulares, ¿sí? Que es, digamos, inespecífico, a no ser que veamos después la biopsia, ¿verdad? Porque este material blanquecino podría ser fibrosis, o podría ser también inflamación aguda purulenta, sobre todo acá que es más amarillento. O sea, tenemos que ver siempre la biopsia para asociar. Y en la biopsia vemos cómo hay un depósito de gran cantidad de colágeno, sobre todo en el intersticio. Todo esto es colágeno, cicatrización del parénquima pulmonar. Acá también hay un poco de pigmento, ¿verdad?, antracótico, que le da el color negruzco. Y acá chiquitito aparece lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico. Aparece un cuerpo de amianto. ¿Ven cómo es una estructura? Es un cristal, tiene una cabeza dilatada como una cabeza de fósforo, y el resto tiene forma cilíndrica, ¿verdad? Y viendo más de cerca es esto, ¿verdad? Aparece una cabeza dilatada, el resto tiene una estructura cilíndrica. A eso se les llama cuerpo de asbesto o cuerpo de amianto, y cuando vemos esa estructura, entonces hacemos el diagnóstico de asbestosis. La asbestosis es también una neumopatía ocupacional que se ve en pacientes expuestos al amianto. El amianto es una sustancia cristalina que antes se utilizaba mucho para aislamiento térmico en las construcciones. Se dejó de utilizar mucho, sobre todo en los 80, por esta complicación que tenía, porque esos cristales de amianto se aspiran, llegan a los pulmones y generan el proceso fibrogénico del pulmón. O sea, se fibrosa todo el pulmón, y eso obviamente genera la destrucción del parénquima pulmonar, ¿sí? Entonces, el diagnóstico se hace cuando encontramos los cuerpos de asbesto o el cuerpo de amianto. En la patología se llama asbestosis. Bien, después tenemos acá otra lesión pulmonar de un paciente que ya tenía el diagnóstico de asbestosis, ¿verdad? Pero acá el patrón de la lesión es diferente. Como ven ustedes, vemos una lesión blanquecina,
que le rodea a todo el pulmón como si fuera una coraza, ¿verdad? Es una lesión que le comprime, le constriña al pulmón, pero esta lesión envía unas lengüetas hacia el parénquima, esta lengüeta, ¿verdad? O estas lengüetas que se van metiendo, y eso ya tiene un aspecto francamente maligno, ¿verdad? Porque cuando vemos una lesión como esta, que digamos constriñe o engloba todo el pulmón, que de repente no tenga las lengüetas, bueno, pensaríamos en una paquipleura, por ejemplo, que es la forma fibrosada de una pleuritis. A veces también la pleura se inflama, una pleuritis se puede fibrosar, pero la pleuritis no infiltra el parénquima. Y acá nosotros vemos lengüetas que infiltran el parénquima. Entonces esto ya es tumoral, ¿sí? Y después vemos en la biopsia estas estructuras, ¿verdad? Aspecto glandular o de aspecto acinar, irregular, con núcleos francamente atípicos, etc. Entonces, con eso hacemos el diagnóstico de un mesotelioma. Este es un mesotelioma. El mesotelioma es maligno por definición, no hace falta decir mesotelioma maligno, porque por definición es malignísimo. Y es una patología que puede asociarse a la asbestosis. Bueno, generalmente son pacientes que tuvieron previamente asbestosis y después de varios años desarrollaron este tumor maligno, ¿verdad? El mesotelioma. El mesotelioma compromete rápidamente al pulmón, rápidamente hace metástasis, digamos metástasis cerebral, metástasis ósea, etc. Y tiene muy, muy mal pronóstico, ¿verdad? Prácticamente no existe tratamiento porque evoluciona muy rápidamente, ni siquiera la quimio ni radioterapia, ¿verdad? A veces se enlentece un poco, pero no tiene curación. Es terrible el mesotelioma. Bien, después dice que observamos los cortes de pulmón y vemos un pigmento de color marrón oscuro, ¿sí? Entonces, este pigmento marrón oscuro es carbón y se denomina la patología antracosis. La antracosis es muy frecuente de ver en los pulmones debido a que el carbón se aspira en las ciudades, ¿verdad? Las ciudades están contaminadas, entonces nosotros aspiramos eso constantemente y es muy común ver antracosis en los pulmones, ¿verdad? Y a veces en los ganglios linfáticos mismos de los pulmones también hay antracosis. Entonces todo este pigmento de color marrón oscuro es lo que configura la antracosis. El resto es colágeno. Cuando nosotros vemos el pigmento marrón oscuro asociado al colágeno, entonces le llamamos antracosis, ¿verdad? Porque si no hubiera este pigmento no sería antracosis, sería una fibrosis pulmonar idiopática, se dice, o una fibrosis pulmonar simple también se puede decir, ¿verdad? Idiopática es que no tiene causa. Pero si tenemos la causa de esta fibrosis, o sea, si tenemos la acumulación de carbón, este carbón se acumula en los macrófagos, entonces eso es lo que ocasiona la fibrosis del parénquima. Bueno, y después vamos viendo la parte de las lesiones tumorales. Este también es un paciente que tenía también antecedente de asbestosis, ¿sí? Pero fíjense que acá la lesión tumoral no tiene el mismo patrón macroscópico, no es una coraza que le engloba todo el pulmón, ¿sí? Sino que hay una lesión acá, también hay acá otra lesión y acá también, pero la lesión principal es esta, porque esta es la que se biopsió después. Es una lesión tumoral, es bastante voluminosa, ¿verdad? Su eje mayor por lo menos 3 centímetros. Tiene bordes irregulares, como ven ustedes, y se encuentra pegado, como ven ustedes ahí, al bronquio fuente, ¿sí? Cuando en el pulmón, cuando hablamos de lesiones malignas del pulmón, siempre hay un término, se dicen lesiones o tumores centrales, cuando están pegados a la tráquea o a los bronquios fuentes, o sea, cerca del hilo pulmonar, y hablamos de lesiones periféricas cuando se encuentran más hacia la pleura, alejado del ilio o de tráqueas o bronquios pulmonares, ¿sí? Y los tumores malignos como estos, de localización central, generalmente resultan ser carcinomas escamosos de pulmón, ¿verdad? Porque este le biopsiamos y ahí vemos las células poligonales, amplias, infiltrantes, todo esto son nidos infiltrantes. Esta es una zona mejor diferenciada que esta, pero igualmente sigue siendo carcinoma escamoso infiltrante, ¿sí? Es bien a moderadamente diferenciado. Inclusive está a punto de hacer un poco de queratina ahí en el centro. Entonces los tumores centrales son generalmente carcinomas escamosos y los tumores periféricos
son generalmente adenocarcinomas, es decir, tumores formadoras de glándulas. Pero eso no significa de que puedan existir adenocarcinomas de localización central o carcinomas escamosos de localización periférica. Ahora, pueden existir ambos, pero los centrales son en su mayoría escamosos y los periféricos son en su mayoría adenocarcinomas. Este es un escamoso. Fíjense, este es otra lesión tumoral maligna, ¿verdad? También está en localización central, está inclusive infiltrando la pared bronquial, como ven ahí, y tiene también los bordes irregulares. Acá tiene áreas de aspecto necrótico hemorrágico y probablemente el tipo histológico sea un carcinoma escamoso. Ahora, lo más probable es que corresponda a un carcinoma escamoso es en cuanto a frecuencia. Podría ser, podría ser un adenocarcinoma, menos frecuentemente, ¿verdad? Podría ser un adenocarcinoma. Lo más frecuente es que sea un carcinoma escamoso, ¿sí? Entonces, es así como se explica en las distribuciones de casos en el libro de ustedes, ¿sí? Y fíjense, este es otro tumor maligno de pulmón, pero fíjense, tiene una localización periférica, ¿verdad? No está acá, cerca del ilio, sino que está acá en la periferia, ya pegado a la pleura prácticamente. Entonces, a estos, cuando vemos estos tumores malignos también, irregulares, etcétera, pero de localización periférica, le asociamos con un adenocarcinoma, ¿sí? Adenocarcinoma. Y estos tumores, hay tumores que son, digamos, un poco más agresivos, tienen áreas periféricas que contactan con la pleura y tienen algunas áreas cerca del ilio. Estos ya son, digamos, un poco más grandes. Cuando el tumor ya compromete más amplias zonas, es más difícil de decir con certeza si es un adenocarcinoma o un carcinoma escamoso, pero como ven ustedes, estas zonas más blanquecinas, más compactas, están cerca de la periferia, denotando de que la masa tumoral principal está más cerca acá de la periferia, entonces lo más probable también es que sea un adenocarcinoma. Además, ustedes ven que el tumor tiene ese aspecto mucoso, como si tuviera moco en su interior, tiene ese brillo del moco característico. Y ese brillo es justamente característico de los adenocarcinomas porque la mayoría de ellos secretan moco, entonces ese moco es lo que le da ese aspecto. Entonces, otro que puede estar a favor del adeno. Y este es otro tumor bastante voluminoso, también contacta acá con la pleura, sobreleva luego la pleura, y si bien se va hacia la zona más alejada de la pleura, no llega a tener acá contacto con la zona central iliar, entonces decimos también que es un tumor periférico y probablemente sea un adenocarcinoma también, ¿sí? Probablemente sea un adenocarcinoma. Estas son zonas necróticas frecuentes de ver en los tumores malignos, ¿sí? Fíjense, este tumor está haciendo cuerpo prácticamente con tráquea y bronquio fuente, entonces decimos que es de localización central y por lo tanto lo más probable es que sea un carcinoma escamoso. Y fíjense, ya es mucho más voluminoso, toma zona periférica, también acá, zona central iliar, todo esto es tumor, todo lo que se ve con el color rosado, pero también tiene ese aspecto mucoso, como si tuviera moco metido dentro del tumor, ese moco chorrea inclusive en la mesada, entonces por ese aspecto probablemente sea un adenocarcinoma, ¿sí? Y esta lesión que vemos acá es bien periférica, la lesión es muy pequeña, vamos a decir, forma estas lesiones de aspecto tabique, son como unos pequeños tabiques blanquecinos, también se ve ese brillo producido por el moco y no compromete tanto la zona iliar central, sino que se queda más bien a nivel periférico, entonces probablemente este sea un adenocarcinoma, ¿sí? Eso es lo más probable, pero sabemos siempre en la biopsia es la que desempata. Y acá tenemos un carcinoma escamoso, ¿verdad? Estas células son bien escamosas, inclusive acá tenemos perlas córneas en el centro, ¿sí? Y células poligonales, características de los carcinomas escamosos. O sea, es un carcinoma escamoso infiltrante. Y lo que pregunta es en qué lugar del pulmón se localiza más frecuentemente y se localizan a nivel central o iliar, ¿sí? Al ser un escamoso. Pues eso
Eso es localización más frecuente. Pueden existir carcinomas escamosos a nivel periférico, pero es menos frecuente que ocurra eso. Después tenemos acá otro tumor, otro tumor pulmonar también, pero este tiene algunas características llamativas, por ejemplo, de que las células son poligonales y son muy grandes, tienen nucleolo muy prominente y todas tienen la misma morfología, ¿sí? Y no tienen áreas, como vimos recién en el escamoso, el centro, por ejemplo, más diferenciado, algunas células, digamos, con citoplasma eosinófilo, o sea, todas tienen esta morfología con nucleolo prominente. Ese nucleolo es característico de este tipo y esa forma poligonal. A este tipo de carcinomas le llamamos carcinomas a células grandes del pulmón. Justamente este podría ser un carcinoma de células grandes, pero recordar que este subtipo histológico es un diagnóstico de exclusión dentro de la patología maligna. Lo primero que tenemos que excluir es que sea un carcinoma escamoso e infiltrante. Y para eso se hace inmunomarcación, se buscan las queratinas, tienen que ser negativos a las queratinas, ¿sí? Y también tenemos que descartar un adenocarcinoma. Para eso podemos pedirle, por ejemplo, PAS, que es el ácido periódico Schiff, o podemos pedirle marcaciones para mucina, el MUC, por ejemplo, MUC-A. Y si descartamos que es un carcinoma escamoso y descartamos que es un adenocarcinoma, entonces por exclusión podemos decir que es un carcinoma a células grandes del pulmón, que es otra de las variantes histológicas, tiene mal pronóstico en general. ¿Sí? Bien, después acá vemos esta lesión pulmonar, es una lesión milimétrica, solamente mide 4 milímetros de diámetro, es un hallazgo casual, generalmente son pacientes que acuden a hacerse algún estudio de rutina, tomografía pulmonar, y al ser muy, digamos, sensible la tomografía en la técnica diagnóstica, permite detectar estas lesiones. ¿Y qué es lo que se ve? Lo que se ve es el reemplazo del epitelio alveolar normal por unas células que se describe como un patrón lepídico, es decir, son células que reemplazan el revestimiento alveolar normal, pero no llega a producir invasión o destrucción de los tabiques, ¿sí? Sino que son células que tienen leve pleomorfismo nuclear, van reemplazando el revestimiento epitelial normal, lepídico se dice. El lepídico es un término que se usa en patología pulmonar neoplásica para describir el hecho de que la célula reemplaza a los neumocitos tipo 1 y 2, pero sin destruir a los tabiques alveolares. ¿Sí? Es un patrón lepídico, pero sin atipia. Y esta es una lesión, se denomina hiperplasia adenomatosa típica, es una lesión precursora de los adenocarcinomas, pero así como está, es todavía benigno. ¿Sí? Es benigno, o sea, se extirpa la lesión y eso ya se considera, digamos, curativo, pero sí el paciente debe chequearse cada 6 meses en caso de que aparezca otra lesión similar, ¿sí? Pero así como está, es totalmente benigno. Después, fíjense acá, tenemos una lesión que mide 18 milímetros en la macroscopía, o sea, es muy pequeña, ¿verdad? Mide menos de 3 centímetros en la macroscopía, 1,8 centímetros sería, ¿verdad? Si convertimos en centímetros. Es una lesión, se dice numular cuando es a nivel tomográfico, ¿verdad? Es muy, muy pequeñita. Y después cuando se hace la segmentectomía se delimita muy bien la lesión y se ve que no hay componente infiltrante, solamente vemos el reemplazo de todo el epitelio, de todo el epitelio alveolar por unas células cilíndricas, sí que ya tienen sus núcleos hipercromáticos, como ven ahí, atípicas, pero que no destruyen los tabiques alveolares, ¿verdad? Pero acá las células son mucho más grandes, con núcleos más grandes hipercromáticos que las que vimos recién. Entonces, a estos tipos le llamamos ya adenocarcinoma in situ, ¿sí? Cuando las células reemplazan el epitelio, pero son células cilíndricas, ya con atipias nucleares, y no hay destrucción de los tabiques, y siempre y cuando macroscópicamente sea menor de 3 centímetros y no haya infiltración, entonces le podemos llamar adenocarcinoma in situ. Si hay infiltración, o sea, si estos tabiques se rompen y se ven glándulas infiltrantes,
Entonces ahí ya tenemos que medir el foco infiltrante y dependiendo de si mide menos o más de 5 milímetros, entonces le llamamos adenocarcinoma mínimamente invasivo si es menos de 5, o ya un adenocarcinoma francamente infiltrante si mide más de 5. ¿Sí? Pero así como está esto, es una lesión in situ, o sea, no hubo todavía infiltración estromal. Y la extirpación es curativa. ¿Sí? Profe, Fíjense, esta es otra. Sí, en la diapositiva anterior, en la tomografía, ¿dónde sería la lesión? Porque así, esta es la. porque así parecido es la tomografía del COVID. O sea, como que Ah, no, eso no, proyecta. no, no. Esto es con contraste. Estas imágenes blanquecinas son el contraste endovascular. Esto es contraste. ¿Sí? Esta es la lesión. El COVID produce, compromiso intersticial, ¿sí? Y produce una imagen tipo un panal de abejas, se llama el COVID, cosa que acá no vemos, ¿verdad? Estos son vasitos chiquititos llenos de contraste, eso no es la lesión. Acá vemos la lesión chiquitita, esta nomás es, ¿sí? Y el COVID también puede provocar áreas de consolidación de tipo neumonía, pero generalmente las tomografías que se ven tienen compromiso intersticial, difuso, ¿verdad? Muy bien. Y después seguimos viendo la imagen de pulmón y vemos otra lesión, bordes irregulares, aspecto necrótico en el centro, ¿verdad? Pero la lesión es mucho más grande de 3 centímetros, ¿verdad? Mide por lo menos 4 o 5 centímetros. Y estas lesiones grandes que miden más de 3 centímetros ya entran directamente en la categoría del, del, del adenocarcinoma francamente infiltrante, ¿verdad? Uno es el criterio macroscópico más de 3 centímetros. Y otro es el criterio microscópico porque vemos estas estructuras que son papilas revestidas por epitelio ya maligno. Esto ya es adenocarcinoma infiltrante de tipo papilar. ¿Verdad? Cuando forman esta papila que tienen eje conectivo, le llamamos directamente de tipo papilar. ¿Verdad? Adenocarcinoma de tipo papilar. ¿Sí? Y esto es todo necrosis tumoral. ¿Ven? Acá la papila desapareció, está totalmente necrótica. Y con todos los criterios atipia, ¿verdad? Hay hipercromatismo nuclear, pleomorfismo nuclear, etcétera, que ya conocemos. ¿Sí? Después acá hay varios tipos histológicos de adenocarcinoma. Este es el de tipo acinar, se le llama cuando forman estas estructuras como pequeñas glandulitas o acinos. Igualmente es un adenocarcinoma porque forma luces glandulares, pero es el de tipo acinar, e infiltrante también. Este es el de tipo papilar, otra vez vemos ahí papilas, ¿verdad? Con eje conectivo. Esto es necrosis tumoral, es otro criterio de malignidad. ¿Sí? Esto es considerado también ya dentro de lo que es adenocarcinoma del pulmón. Se les llama células atípicas flotantes en las luces alveolares. ¿Sí? Es una entidad que se cataloga ya directamente como un adenocarcinoma infiltrante, ¿verdad? Porque se supone de que estas células se desprendieron, digamos, de un tumor adyacente. Por eso es que a veces cuando vemos esto en la biopsia, describimos, ¿verdad?, como células atípicas flotantes en las luces alveolares y se sugiere búsqueda de primario adyacente a la lesión. O sea, hay que biopsiarle otra zona adyacente. Lo más probable es que ahí al ladito haya un adenocarcinoma infiltrante muy voluminoso. Después, este es otro tipo de adenocarcinoma. También el tumor mide 5 centímetros, o sea, más de 3. Y es una mujer fumadora de 60 años, entonces con más razón recordar que los adenocarcinomas son más frecuentes en las mujeres y sobre todo si son fumadoras. En las fumadoras es mucho más frecuente que en el hombre los adenocarcinomas en general. Y lo que vemos acá es una variante del adenocarcinoma, pero que las papilas son mucho más chiquititas, casi no tienen eje conectivo, entonces se le llama adenocarcinoma de tipo micropapilar, porque son papilitas muy pequeñas, ¿sí? Se llama adenocarcinoma micropapilar. Y es semejante al anterior, solamente que no forma papilas, o sea, no tiene mucho eje conectivo en el centro de la papila, solamente por eso. Y esta es una macro típica de un adenocarcinoma, sobre todo por ese aspecto, ese color que tiene. ¿Ven? Ese color
rosado, blanquecino. Eso es típico del moco, porque el adenocarcinoma de este tipo es mucosecretor, produce mucho moco. Acá ven las células cilíndricas productoras de moco. Este es el moco producido por el tumor. Y ese moco se mete, digamos, dentro del parénquima y se ve macroscópicamente. Lo mismo acá, son células cilíndricas y esto es el moco producido por ella de adenocarcinoma. ¿Sí? O sea, esto es ya de entrada maligno, más con este aspecto macroscópico, ya prácticamente todo el pulmón, ¿verdad? Todos los lóbulos están tomados, así que con más razón, ¿verdad? El adenocarcinoma mucosecretante. Y hay algunos adenocarcinomas que son un poquito más difíciles de diagnosticar, sobre todo en histología en HE, porque la mucina es difícil de ver. ¿Ven? Ahí yo le estoy marcando las zonas sospechosas de mucina, pero el resto no sabríamos decir muy bien si es un carcinoma escamoso o es un adenocarcinoma. Entonces le pedimos la marcación para PAS, ¿verdad? Cuando el PAS marca positivo, PAS musicarmin se llama entonces es directamente el diagnóstico es de un adenocarcinoma. O sea, cualquier tumor pulmonar que marque PAS positivo, o sea, que se detecte la mucina en el tumor, es directamente considerado un adenocarcinoma. A este le podemos decir, por ejemplo, adenocarcinoma infiltrante pobremente diferenciado PAS positivo. ¿Sí? Y además tenemos el hecho de que es periférico el tumor, alejado del ilio, y además que es una paciente femenino fumadora también de 70 años. O sea que la clínica va de la mano también con los hallazgos. Esta es la otra variante de tumor maligno pulmonar muy agresiva. Esta es la variante llamada hot cell carcinoma o carcinoma en células en avena o células pequeñas, también se le llama. ¿Sí? Macroscópicamente tiene muchos patrones macroscópicos diferentes. Uno de los más característicos es el de estas lesiones blanquecinas mal delimitadas que infiltran las paredes bronquiales y que muchas veces se permiten, digamos, confundir con lesiones inflamatorias, ¿verdad? A veces se confunden con bronconeumonías o con bronquiectasia, pero se sospecha un tumor porque tiene obviamente áreas nodulares de aspecto tumoral, ¿verdad? Pero a veces solamente se ve esta zona infiltrada en la pared bronquial, entonces puede confundir un poco. Esto es una neoplasia maligna, un cáncer de pulmón que simula ser una neumonía o simula ser una bronquiectasia. ¿Verdad? Esta es una segmentectomía justamente pulmonar, este es el margen quirúrgico bronquial, se extirpa el tumor solamente. Y en la microscopía, llama la atención, las células tienen muy poco citoplasma, casi nada de citoplasma, de manera que los núcleos se tocan prácticamente unos a otros. ¿Verdad? Es algo muy característico de ver y justamente se le llama células pequeñas porque no tienen casi citoplasma. Vemos todos los núcleos son muy oscuros, muy hipercromáticos, no tienen nucleolo prominente. Esta es una diferencia con el carcinoma de células grandes, ¿verdad? Que tiene nucleolo prominente. No tiene nucleolo prominente, tiene muchas mitosis, como ven ahí, y tiene un efecto que se llama efecto de Azzopardi, que cuando se hace el corte, estos núcleos se estiran, la cromatina se estira, se rompe realmente el núcleo y puede generar así hilachas o rayas, se pueden decir, o líneas oscuras. ¿Verdad? Se llama efecto Azzopardi y es característico del carcinoma de células pequeñas. Este es un tipo histológico combinado. Ven, esta zona es escamoso y esta zona es adenocarcinoma. ¿Sí? Entonces le llamamos carcinoma adenoescamoso. ¿Sí? Es una forma combinada que se admite en pulmón. Pueden haber formas combinadas de ambos tumores. ¿Sí? Y este es otra vez el tumor a células pequeñas del pulmón que les había dicho. Fíjense cómo los núcleos son muy oscuros, muy hipercromáticos, están pegados unos a otros. Casi no hay citoplasma en las células, es núcleo pegado con núcleo. No hay nucleolo prominente porque todo el núcleo es oscuro, hipercromático. Y acá están las hilachas que les había dicho. Cuando se corta, se estira la cromatina de los núcleos y genera este efecto que se llama efecto de Azzopardi. Acá vemos más morfología de las células atípicas y las mitosis. Siempre hay muchísimas mitosis
en el tumor a células pequeñas del pulmón. Además, es un paciente fumador, 69, y es un tumor bronquial. Siempre en las lesiones bronquiales hay que sospechar un tumor a células pequeñas del pulmón. Sospechar, no digo hacer el diagnóstico de entrada, sino que sospechar. Y esta es otra lesión bronquial también, crece como una masa polipoide dentro de la luz bronquial. Esto era el bronquio, mayor parte de la luz del bronquio está ocluido. Esta es la lesión, es una lesión polipoide, y en la biopsia vemos que está constituido por estas estructuras tipo rosetas, se denominan rosetas, o también se describe como estructuras tipo organoides, ¿verdad? Como parece que quieren formar glomérulo, quieren formar glándulas, pero es algo característico de este tipo de tumor, se le llama tumor carcinoide pulmonar. Es totalmente benigno el carcinoide, si bien existen formas, digamos, atípicas del carcinoide que tienen más mitosis, la mayoría de los carcinoides son totalmente benignos. El problema es que puede sangrar, se erosiona la superficie y sangra, hace hemorragia, y ahí sí puede ocasionar un susto, o sea, sospecha de malignidad. Y a veces también te puede ocluir toda la luz bronquial, y en ese caso ocasiona atelectasia o colapsos del parénquima pulmonar. Muy bien, esa ha sido toda la clase. Espero que se haya entendido. Vimos un repaso, ¿verdad?, de las patologías más frecuentes en la parte pulmonar. ¿Tienen alguna consultita? ¿Se entendió la clase? ¿Sí? Sí, profe. Profe, ¿cómo se ve el COVID más o menos? ¿Cómo se ve el COVID? Bueno, el COVID en la tomografía puede tener una amplia variedad de manifestaciones. Lo habitual es que ocasione el pulmón en panal de abeja, o sea, fibrosis del intersticio inicialmente, y después ya todo el pulmón, o sea, inclusive ya crece dentro de las luces alveolares, ¿verdad? Y también inicialmente puede tener un patrón de tipo neumonía con consolidación, o sea, como un síndrome de consolidación, que generalmente compromete amplias zonas del pulmón, consolidación, ¿sí? Como una neumonía muy fuerte, una neumonía brutal inicialmente, y después ya produce las imágenes en panal de abeja que te dije, ¿verdad? Eso ya es por el compromiso intersticial, y eso es lo que suele dejar las secuelas pulmonares. Porque sería que las áreas de consolidación que ocurrieron ya no se puede recuperar, ¿verdad? Sí, por consolidación, como les había dicho, entendemos que la luz alveolar está ocupada por procesos inflamatorios, ¿verdad? Normalmente una consolidación se trata y, digamos, cesa la inflamación intraalveolar y eso se resuelve. Pero hay casos como en COVID, por ejemplo, que eso se agrava, en vez de reabsorberse, se vuelve más grave y, como les habían dicho, ¿verdad?, rompe ya todos los tabiques y se empieza a fibrosar el intersticio. Y ahí eso ya es totalmente irreversible, ¿verdad? Súper, gracias, profe. Muy bien. Bueno, entonces podemos dejar aquí la clase. Le agradezco por asistir y queda a cargo de ustedes la lectura. Siempre en el libro, fíjense mucho en la parte de morfología del libro de ustedes del Robin, está muy bien la parte de morfología, y pueden complementar como siempre con los atlas. Muy bien, Muchas hasta la gracias, próxima. profe. Gracias a ustedes.